Cuando Jalen Johnson llegó a los Atlanta Hawks en 2021 como una selección tardía de primera ronda, pocos pensaron en él. Aunque fue a Duke, su único año universitario quedó opacado por una temporada desastrosa. Duke tuvo un récord de 13-11 y casi queda fuera del torneo. Uno de sus jugadores contrajo COVID y terminaron la temporada, perdiendo el torneo. Jalen Johnson decidió abandonar a su equipo 2 meses después del inicio de la temporada y se declaró elegible para el draft de la NBA. Jalen Johnson ha decidido no jugar el resto de la temporada. Que él decida salirse ahora es muy extraño. Fue una decisión insana irse a la mitad de la temporada. Su temor a problemas en el pie fue respaldado. Incluso el entrenador Krzyzewski dijo que podría influir en su carrera. Sigamos adelante. Y cuando realmente comenzó su año de novato en la NBA, pasó mucho tiempo en la G League. En su corto tiempo con el equipo, el ex-entrenador Nate McMillan le dijo que jugaría poco porque priorizaba a John Collins, y después Johnson tuvo tendinitis en la rodilla izquierda. Se puede decir que tuvo un comienzo bastante malo, ¿no es así? Aún así, de alguna manera, Jalen Johnson soportó este desastre de temporada de novato, y unos años después está al borde de convertirse en una superestrella. Creímos que Trae Young sería la estrella de los Hawks por años, pero de repente cambiaron de rumbo y él se fue. Con la aparición de Johnson hizo que la directiva de los Hawks sintiera que Trae Young ahora era prescindible. Empezaron a pensar, ¿deberíamos construir el equipo alrededor de este tipo en lugar de Trae? Entonces, ¿cómo lo logró Jalen Johnson? ¿Cómo un tipo con un comienzo tan pésimo y tantos obstáculos se convirtió en uno de los mejores jugadores de la liga y en la nueva cara de los Atlanta Hawks? Vamos a verlo. Pérdida de balón, 3 segundos para Jalen Wright a la canasta. Como dije, tuvo problemas al inicio en la NBA, sobre todo por su tiempo en la G League y la poca confianza del entrenador McMillan. Bueno, la mayoría de los jugadores jóvenes se vendrían abajo si escucharan eso y tal vez se pondrían de mal humor en la banca o incluso pedirían un intercambio a un equipo donde pudieran tener más minutos, no Jalen Johnson. Al escuchar de McMillan que no tendría mucho tiempo de juego, Johnson decidió quedarse más tiempo en la G League. Se dio cuenta de que no tendría minutos en la NBA. Y en vez de pedirlo, empezó a demostrarlo en la G League. Jalen mejoró rápidamente durante su tiempo ahí y poco a poco, pero con seguridad, se volvió mejor ahora. Nunca fue un mal prospecto. De hecho, fue un recluta de 5 estrellas y en un momento, el 13º mejor prospecto de todo el país. Pero la forma en que salió de Duke dejó un mal sabor de boca y sus seguidores pensaron que lo hizo estrictamente por ego, como si sintiera que era demasiado bueno para estar jugando en un equipo de Duke que estaba teniendo dificultades. Eso probablemente también bajó su posición en el draft. Al quedarse en la G League hasta ser apto para la NBA, mostró una humildad poco común entre sus compañeros. En su segundo año, fue la primera vez que se volvió miembro permanente de la rotación de los Hawks. Jalen Johnson moviendo el balón alrededor de la falta. Decir que era parte de la rotación es generoso. En 13 partidos jugó menos de 10 minutos y en 12 no jugó. Y en los partidos donde sí tuvo tiempo de juego significativo, como más de 20 minutos, fueron aquellos en los que alguien más estaba lesionado. La realidad era que los Hawks tenían varios jugadores jóvenes que jugaban en una posición similar a la de Johnson. Además de Collins, estaba DeAndre Hunter y tras la fecha límite de cambios, Saddiq Bey llegó y ocupó más minutos como alero. Durante todo este tiempo, los Hawks lucharon y no tenían identidad. Después de llegar a las finales de conferencia, en 2021 fueron eliminados en la primera ronda en los 2 años siguientes. Al final del segundo año de Jalen Johnson, había tensión dentro de la organización de los Hawks. No era por él, sino por qué demonios este equipo es tan malo ahora. ¿Funcionaba la estrategia de construir alrededor de Trae Young, John Collins y DeAndre Hunter o era necesario reiniciar? Al principio, culparon a Collins, quien en su tercer año promedió más de 20 puntos y 10 rebotes, y la percepción general era que el futuro de esta franquicia estaría liderado por él y Trae Young. Desafortunadamente, debido a una combinación de lesiones y un breve periodo con DeJounte Murray, los Hawks se enfocaron mucho más en el perímetro, así que Collins experimentó una reducción drástica en sus oportunidades con el balón. La ofensiva de los Hawks solía estar centrada en él y Trae, pero ahora todo giraba en torno a sus escoltas. En vez de ser una futura estrella, Collins ahora era solo una herramienta para ayudar a sus escoltas a anotar, y eso lo frustraba. Al final, lo cambiaron en el verano de 2023. ¿Y qué tiene que ver todo esto con Jalen Johnson? Bueno, cuando Quinn Snyder asumió como entrenador en jefe de los Hawks,
Quería crear una ofensiva muy distinta, como la antigua ofensiva de los Warriors de Steve Kerr, con 5 abiertos donde todos pueden tirar, driblar y pasar, por ejemplo. Esto es en lo que se convirtió la ofensiva de los Hawks. A veces no hay ni un solo jugador de los Hawks en la pintura. Aquí es donde entra Jalen Johnson. Él está mejor preparado para jugar en este tipo de ofensiva que cualquier otro en la plantilla. Como alero de 2.03 metros, es el jugador ideal que Quinn Snyder imaginó. A diferencia de Collins, a la pivot tradicional, Johnson es muy versátil y al tener minutos, demostró más potencial que cualquier otro en el equipo. En su primer año como titular, sobresalió al promediar casi 16, 9 y 4, demostrando gran instinto para estar en el lugar correcto, con grandes manos para atrapar incluso los pases más difíciles, y además le suma su propia habilidad para pasar el balón. Fue la primera vez que los Hawks se dieron cuenta, wow, este tipo también tiene una gran visión. O sea, de eso era conocido antes, pero finalmente tuvo la oportunidad de demostrarlo. Johnson simplemente tenía un gran entendimiento de la ofensiva de los Hawks. No era espectacular, solo saber dónde está cada quien y dónde debería estar él. En su tercer año, dio un gran paso que hizo preguntar si debió ser titular antes y no solo calentar la banca. Sus primeros 2 años probablemente no, la verdad, ya que su tiempo en la G-League fue fundamental para su desarrollo. Sin embargo, el único problema que le impidió realmente destacar hasta ahora fue la salud. Como mencioné, el entrenador Krzyzewski de Duke estaba preocupado por las lesiones de Jalen y tenía razón. El tipo es muy propenso a las lesiones, como puedes notar por su extenso historial, a pesar de tener solo 24 años, problemas de tobillo, problemas de muñeca, lesiones en el tendón de la corva y otros problemas en la parte baja del cuerpo. Parece que cada vez que se lesiona, aunque no parezca algo grave, de todas formas se queda fuera por un periodo prolongado de tiempo. Algunos compararon sus lesiones con las de Anthony Davis, famoso por lastimarse inesperadamente. Johnson se perdió 26 y luego 46 partidos por una cirugía de hombro. Por el lado positivo, no parecía que esas lesiones afectaran su progreso, ya que aprovechó la oportunidad durante la rehabilitación para agregar otra dimensión a su juego, algo que no se había visto en años anteriores. Su primer salto involucró su tiro de 3 puntos, que antes era una parte inexistente de su juego, y ahora es alguien a quien ya no puedes dejar completamente solo. No es la mayor amenaza desde la línea de 3 puntos, pero es lo suficientemente competente como para que ya no le puedan dar 3 metros de espacio. Luego, el siguiente salto vino con su capacidad de crear jugadas. Johnson era considerado un pasador decente al llegar a la NBA y se le llamaba point forward, pero solo recientemente su equipo le permitió aprovechar al máximo esa habilidad. Para su quinta temporada, dio un salto enorme a más de 8 asistencias por partido, y con la salida de Trae Young, los Hawks dejaron muy claro que él es su hombre de ahora en adelante. Trae Young saliendo de la arena. Uno de los capítulos más notables en la historia de los Hawks llegará a su fin. Al intercambiar a Young por C.J. McCollum y Corey Kispert, 2 cosas resultaron de este trato. Una, creó un enorme vacío en la posición de armador. Young era el único armador verdadero en este roster. Sin embargo, a los Hawks no les preocupa eso. Tienen fe en que Jalen Johnson puede ser el armador delantero de tiempo completo para este equipo. Después del intercambio, Johnson admitió que aprendió mucho de Trae y notó cómo siempre priorizaba a sus compañeros. Amaba hacer mejores a los que lo rodeaban. Eso es una de las cosas que aprendí temprano de él, sabiendo que él sería quien llevaría la franquicia hacia el futuro. Johnson aprendió mucho de uno de los mejores y subestimados pasadores de su generación. Luego, los jóvenes que recibió a cambio. McCollum y Kispert son tiradores letales de 3 puntos que abren la cancha para que Jalen Johnson ataque el aro. Johnson está en el percentil 95 en tiros cerca del aro, encestando casi el 80%. Si tiene espacio para llegar al aro, casi siempre anota. Con más tiradores que abran la cancha, aprovechará aún más su habilidad. Se notaba que los Hawks tenían esto en mente cuando hicieron este intercambio. Con muy pocos equipos interesados en Trae Young, hicieron un esfuerzo por conseguir a los jugadores más ideales. Para Johnson es otra señal de que recibe el control de la franquicia. En papel, no parece buen trato para los Hawks. Quiero decir, Young sigue siendo un jugador de nivel All-Star con varias habilidades de élite que no se pueden replicar. Tal vez pudieron sacar más por Trae que solo el contrato de McCollum y un suplente como Corey Kispert. Pero con la forma en que iba la temporada de Trae y cómo su reputación ha caído a lo largo de los años, su valor estaba en su punto más bajo de la historia. Tuvo su temporada menos productiva desde su año de novato y las peores lesiones recurrentes en la pierna de toda su carrera.
Honestamente, no estoy seguro de que pudieran haber hecho algo mucho mejor, pero ya sabes, como él quería irse a los Wizards, que es una frase que nunca pensé que diría, las opciones eran muy limitadas en cuanto a quién podían recibir a cambio. Se rumoró que los Miami Heat y los Minnesota Timberwolves también intentaron ficharlo, pero quizás sus ofertas eran peores, siendo justos. Creo que lo hicieron bien, ya que CJ tiene un contrato por expirar y Kispert es un joven jugador de rol con salario razonable. Este intercambio le dio al equipo más flexibilidad para construir alrededor de Johnson en el futuro, que es lo que realmente querían. Desde su mágica carrera en los playoffs de 2021, los Hawks no han logrado recuperar esa gloria. En un momento, parecía que Young estaba listo para llegar lejos año tras año, especialmente en una conferencia relativamente débil y plagada de lesiones. Sin embargo, con el tiempo, los Hawks notaron que sus defectos eran demasiado evidentes para ocultar su baja estatura. La falta de defensa y su respuesta a la presión han sido sumamente inconsistentes. Incluso su tiro ha sido muy irregular. No querían quedarse atascados reconstruyendo alrededor de un jugador en el que no confiaban. Johnson tiene sus propios defectos, pero su aparición hizo que el equipo se sintiera lo suficientemente cómodo como para cambiar de dirección, una en la que confían más en un alero atlético y versátil, en lugar de un base de baja estatura que lanza demasiados tiros. La historia del ascenso de Jalen Johnson, desde dejar la universidad prematuramente a mitad de año hasta estar al final de la lista de jugadores de los Hawks. Su decisión de ir a la G-League y esforzarse para ser la cara de la franquicia es impresionante. Por una vez, vemos a un joven talentoso dejar su ego a un lado y trabajar silenciosamente en segundo plano hasta que tuvo la oportunidad de demostrarlo. La era de Trae Young ha terminado. Veamos si la era de Jalen Johnson puede llevar a la franquicia a un nuevo nivel de éxito. Eso es todo, amigos. ¿Qué opinan del ascenso de Jalen Johnson a titular y de que se deshagan de Trae Young? Sé que su percepción ha ido disminuyendo con los años, pero ¿creen que realmente podrían haber obtenido más a cambio por él? Muchas gracias a todos por ver. Déjenme saber sus opiniones en la sección de comentarios. Y por supuesto, como siempre, nos vemos la próxima vez. Paz.